todos. Siendo las 5 de la tarde, hora centro, en Estados Unidos, vamos a dar comienzo al webinar del mes de mayo del año 2025, correspondiente al calendario regular del International Teleconference Program. Una vez más, deseo agradecerles a todos por el permanente apoyo y la presencia de ustedes y las sugerencias que nos hacen llegar, de tal manera que justamente el tema que vamos a desarrollar el día de la fecha y el próximo tema que se va a dar en septiembre han sido temas sugeridos por el público, así que le agradecemos muchísimo su colaboración. Bueno, entrando a la presentación formal, para la fecha hemos convocado al doctor Luis Miguel Catalina, quien es especialista en diagnóstico por imágenes. Es médico de planta del Servicio de Ultrasonido y Doppler de la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, Argentina. Además es jefe de laboratorio vascular del Centro Médico Vascular Integral y es miembro del grupo de estudio hispanoamericano para congestión pelviana, denominado Estudio Pélvico. Y además se desempeña como docente de la Sociedad Argentina de Ultrasonido en Medicina y Biología. Y en el día de la fecha, el doctor Catalina nos va a hablar acerca de la evaluación del trasplante hepático y renal por ultrasonido y Doppler. Bienvenido, doctor Catalina, y adelante con tu presentación, por favor. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer, doctor Carlos Priorilano, por la invitación a formar parte de estas conferencias y este programa de educación. Es un honor para mí poder compartir mi experiencia con un gran grupo de profesionales de la salud en toda Latinoamérica y en el mundo. Bueno, vamos a comenzar un poquito a charlar sobre el tema de hoy, que es trasplante hepático y renal y su evaluación por ultrasonido y Doppler. Siempre antes de comenzar, digamos, puntualmente con lo que es el tema, me gusta un poco dar alguna parte histórica de lo que es la ciencia trasplantológica, porque es interesante conocer cómo desde los orígenes del hombre hasta hoy, siglo XXI, ha evolucionado esta especialidad médica que ha sido una de las que más ha cambiado la vida de los pacientes históricamente. Esto que les estoy mostrando aquí es una de las primeras imágenes pictográficas que se tienen de lo que se considera lo que fue un trasplante. Son los santos San Cosme y San Damián, que están haciendo, digamos, un trasplante en un soldado enfermo de una enfermedad oncológica, pues, de un miembro inferior, pues, de otro soldado muerto en batalla. Estos santos vivieron en el siglo III después de Cristo, y por este acto fueron denominados los patronos de la medicina. Esta pintura es de Fernando del Rincón y que formaba parte de los pintores de la corte española. Voy a habilitar un segundo el puntero láser. Ahí está. Cuando hablamos de la historia del trasplante, hablamos de 3 siglos de historia. Quédense tranquilos porque no les voy a hacer, digamos, un raconto puntilloso de estos 3 siglos de historia porque llevaría mucho tiempo, pero sí algunos hitos que creo que son importantes para que ustedes conozcan cómo evolucionó todo. En el siglo XVIII y siglo XIX, los primeros hitos que ocurren que incitan a pensar en que era posible un trasplante surgen de la aplicación de los conocimientos de la botánica en injertos vegetales. Los cirujanos se inspiran en esto y en el siglo XVIII comienzan a hacer algunos experimentos como Duhamel de Monroe en Francia, que hace el injerto de un espolón de una pata de gallo sobre la cresta del mismo gallo. Luego se comienza con injertos de tejidos, de piel humana. Jacques-Louis Reverdin, en Suiza, en el año 1869, fue quien fue pionero en este tipo de injertos.
Las córneas, que es otro tejido que se utiliza para trasplante. El primer trasplante humano de córnea fue en 1906. Y uno de los hitos importantísimos en el desarrollo de la técnica, principalmente del trasplante de órganos, ya no de tejidos, fue lo que describió Alexis Carrel, la anastomosis vascular en Lyon, Francia, y esto le otorgó, le fue, digamos, premiado con el Premio Nobel de Medicina en 1912 por la descripción minuciosa de cómo se debían unir dos estructuras vasculares para anastomosarlas. Alexis Carrel también fue pionero en lo que se conoció luego como criopreservación, es decir, la preservación en frío de los tejidos. Ya un poquito más en nuestra etapa contemporánea, en nuestro tiempo contemporáneo, en el siglo XX, en el año 1954, Joseph Murray en Estados Unidos logra el primer trasplante renal exitoso y duradero entre hermanos gemelos. Destaco la palabra duradero porque una de las principales problemas que había una vez que se conocía la parte de anastomosis vascular era la duración del órgano, porque se producía el rechazo generalmente agudo del órgano en el receptor. Y esto era porque estamos hablando en la época previa a los inmunosupresores. Entonces, los hermanos gemelos eran una opción en donde eran genéticamente idénticos, por eso se disminuía el rechazo. En el año 63, Thomas Starzl, también cirujano estadounidense, realiza el primer trasplante ortotópico de hígado en humanos en la Universidad de Denver, con una supervivencia muy baja anual, del 25%. Y sí, en la década del 70 se produce un descubrimiento por Jean Borel en el año 76, que descubre la actividad inmunosupresora de la ciclosporina, que es una droga derivada de los hongos. Entonces, en el año 78, Sir Roy Kahn la introduce en los trasplantes renales y hepáticos. Y Stars asocia la inmunosupresión de la ciclosporina con corticoides, duplicando la supervivencia anual de los pacientes trasplantados. En el año 83, el NIH, Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, declara el trasplante hepático como una opción terapéutica racional. Mientras tanto, en Argentina, la Argentina tiene una historia trasplantológica rica y precoz. En el año 1928, el doctor Antonio Manes en el Hospital Rawson hace el primer trasplante de córneas. En el año 57, el doctor Alfredo Lanari en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires hace el primer trasplante renal. Y en el año 68, el doctor Bellisi Miguel hace el primer trasplante cardíaco en la clínica Modelo de Lanús. Todos estos trasplantes con una evolución tórpida. Generalmente los enfermos morían precozmente, pero fueron los pioneros de la trasplantología argentina. En el año 77 se produce la sanción de la primera ley nacional regulatoria de trasplantes y se crea el CUCAI, que es el Centro Coordinador de Ablación e Implantes. Y en el año 1988, en el hospital italiano, el doctor Eduardo de Santibáñez hace el primer trasplante hepático de la Argentina. La década del 90 marca una evolución muy importante en la trasplantología, ya que con la utilización de drogas inmunosupresoras, el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas y el desarrollo de políticas sanitarias que promovieron el desarrollo federal de la trasplantología, se produce todo un auge y un avance muy importante, dando en el año 1990 la promulgación de la ley 23.885 que crea lo que es hoy el INCUCAI, que es el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes. Es el ente que regula toda la actividad trasplantológica en la República Argentina. Y en el mismo año se aprueba la ley de trasplante de órganos. Ya hablando de nuestro siglo, el trasplante ya adquiere una importancia relevante, salvando un montón de vidas, y se decreta el Día Nacional de la Donación de Órganos en Argentina el 30 de mayo en conmemoración
de la primer paciente trasplantada que da a luz un bebé en un hospital público. El 6 de junio se decreta el Día Mundial del Paciente Trasplantado y ya entrando un poquito más en lo que es los órganos que se pueden donar, existen dos tipos principales de donantes, el donante vivo y el donante cadavérico. Obviamente el órgano de donante vivo, la gran diferencia que tiene es que como se puede generalmente programar electivamente el trasplante, la supervivencia del órgano por el tiempo de isquemia que éste tiene suele ser superior a la del donante cadavérico. El donante cadavérico, si bien se pueden utilizar más órganos, como el bloque cardiopulmonar, que no se puede usar en el donante vivo, páncreas, intestino, generalmente tiene la limitante de que tiene que haber un operativo muy, muy minucioso en contrarreloj para que el órgano tenga el menor tiempo de isquemia posible y la supervivencia de este sea mayor. Algunas palabras que creo interesantes sobre quién puede ser donante, donante cadavérico principalmente. En el 2005 se hace una modificación de la ley de trasplantes estableciendo la figura de donante presunto. Esto es que en caso de no existir voluntad expresa de la persona fallecida, se debía pedir un testimonio a la familia y en caso de que la familia se niegue, ese paciente no podía ser candidato a la donación. Por lo tanto, había con la figura de donante presunto, muchas veces el 40% de oposición a la donación, entonces se perdía una gran posibilidad de obtención de órganos. Esto fue así hasta ahora que yo les voy a contar qué es lo que ocurrió. Pero antes de eso les digo, ¿quién puede ser donante cadavérico? ¿Quién, es decir, qué paciente? El paciente, no cualquier paciente, un paciente de órganos principalmente que es donante, tiene que tener, digamos, una muerte en una terapia intensiva, ¿sí? Y tiene que tener un diagnóstico de muerte con criterios neurológicos. Es decir, la función cardiopulmonar se mantiene artificialmente y se decreta la muerte encefálica. Que si bien ahora no viene el caso de, digamos, establecer cuáles son los puntos, el principal criterio generalmente es el electroencefalograma plano, sin actividad tanto cortical como vulvar. En el 2018 ocurre un cambio importante en la ley del donante presunto en base a un caso que fue socialmente resonante en Argentina, que fue el caso de Justina Locarne. Fue una paciente de 12 años que estuvo en nuestra institución, en la Fundación Favaloro, durante 4 meses aguardando un trasplante cardíaco y desgraciadamente no llegó el órgano y la paciente falleció. Pero ella en vida, en esos 4 meses, le pidió a los padres que ejerzan presión para que se pueda modificar la obtención de órganos. Entonces, los padres y toda la presión social que se generó a partir de este caso, generó en el Congreso de la Nación la votación por unanimidad de la modificación de la ley. Entonces se determinó que la ley iba a decir que toda persona capaz mayor de 18 años es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Es decir, que si el paciente no dejaba una negativa expresa de que no quería ser donante, independientemente de que haya una negación de los familiares, ese paciente era potencial donante. Entonces, esto logró que en el año 2019 se incremente la donación en un 26%, con un récord histórico en la Argentina de obtención de órganos. La página del INCUCAI, les dejo aquí su web, si ustedes quieren entrar, tiene mucha información. Sobre, digamos, para profesionales, para pacientes y en general sobre las campañas que se hacen de donación.
Y dentro de esta página hay un sistema que se llama el Sintra, que es el Sistema Nacional de Información y Procuración de Trasplante de la República Argentina. Es un sistema informático que está trabajando las 24 horas del día durante los 365 días del año, generando estadística en tiempo real sobre la situación trasplantológica argentina. Entonces se sabe cuántas personas necesitan un trasplante en tiempo real, cuántos trasplantes se realizaron en el año en curso, cuántas personas donaron sus órganos y el porcentaje, es decir, la estadística de cantidad de donantes por cada millón de habitantes, que es el índice que se utiliza para saber si un país está, digamos, con una buena cantidad de órganos disponibles o no. Dentro de esta página ustedes pueden consultar estadísticas y lo que yo me interesaba mostrarles es, como ustedes ven aquí, el trasplante renal, que es uno de los temas que vamos a desarrollar hoy, es uno de los trasplantes más frecuentes que ocurren en la Argentina, es uno de los órganos que más se trasplanta, seguido del bloque cardio, el reno pancreático y del trasplante hepático. Es decir, son los tres trasplantes que más frecuentemente se dan aquí en la Argentina. La lista de espera de órganos, el INCUCAI es un órgano federal, entonces se establece por provincia la cantidad de pacientes en lista de espera y sucintamente el operativo de, digamos, de que un paciente está en lista de espera puede entrar por su condición clínica en emergencia nacional y eso es lo que le daría la prioridad según con respecto a los diferentes pacientes en lista de espera. Ya ahora, habiendo terminado esta parte introductoria, que me parecía importante sobre el marco general de la ciencia trasplantológica, ahora sí vamos a entrar en el tema, en el primer tema que voy a desarrollar hoy, que es el trasplante hepático. El trasplante hepático es una opción que se puede hacer en donante vivo y donante cadavérico. El hígado, su técnica quirúrgica es ortotópica. Se llama así cuando el órgano se pone en el mismo lugar que estaba el órgano enfermo. Se saca el hígado enfermo y se trasplanta en el mismo lugar el hígado, digamos, del donante. El procedimiento quirúrgico consta de 4 fases. Primero la ablación, que obviamente va a depender esto, si el paciente es donante cadavérico, se tiene que ir a buscar el órgano hacia donde esté el donante. Esto en el ámbito nacional, puede ser en cualquier parte del país, entonces el operativo generalmente se hace en avión, se busca el órgano del donante y se trae al centro, a la institución en la cual se asigna el órgano. Eso puede ocurrir en cualquier parte del país también, de manera que ustedes se dan una idea de lo que serían los tiempos. La Argentina es un país extenso, entonces a veces los tiempos de traslado son largos, aún en avión. Por eso es que es clave el tiempo de isquemia fría en el donante cadavérico. El donante vivo relacionado, lo que tiene es que generalmente en el hígado se usa en pediatría. Digamos, porque se parte de algún familiar directo del paciente pediátrico que es compatible, se le extrae generalmente un segmento hepático, que es el lóbulo hepático izquierdo, y se trasplanta al niño. Después hay una cirugía de banco, que es una cirugía que se hace en el quirófano, que es, digamos, la adaptación de ese órgano con las anastomosis vasculares, con injertos vasculares, a veces quedan cortas, digamos, la parte vascular del donante, entonces se tienen que hacer extensiones vasculares y a eso se le llama cirugía de banco. Se hace la hepatectomía del hígado enfermo, esto ya en la institución donde está el paciente que va a recibir el órgano, y se hace el implante del órgano en el receptor. Generalmente los órganos se trasladan con soluciones de preservación, que son soluciones
digamos, de preservación celular, similares a una solución fisiológica de destrozados, y en fin, y criopreservados. El corazón es el órgano que más sufre la isquemia, la célula miocárdica es el órgano que más sufre la isquemia. 4 horas es el tiempo que se tiene para hacer el trasplante cardíaco desde que se extrae del donante hasta que se implanta en el receptor. Después los demás órganos dan un tiempo más, el riñón y el hígado tienen un tiempo de isquemia un poco más prolongados y eso da un mayor tiempo de margen para hacer toda la logística del trasplante. El implante en el órgano receptor tiene anastomosis vasculares y anastomosis de la vía biliar. Las anastomosis vasculares son tres. Se anastomosa la vena cava inferior, eh, directamente una anastomosis cabo-cava. Esta generalmente, esta técnica se reemplazó por lo que se llama variante piggyback, que es lo que les voy a mostrar, que es una anastomosis con un pouch de cava hacia la cava del receptor. Es decir, cava del donante con cada receptor. Esto acorta mucho el tiempo quirúrgico, por eso se prefiere la variante piggyback. Después una anastomosis de vena porta término-terminal y anastomosis de arteria hepática término-terminal. Y después la anastomosis biliar se puede hacer coledoco-coledociana, generalmente en el donante cadavérico, y la biliodigestiva en Iderux en el donante vivo relacionado. Entonces, así quedarían configuradas las anastomosis en el donante cadavérico, queda las anastomosis biliares, anastomosis arterial, anastomosis cava, y esta es la configuración en el paciente, en el donante vivo relacionado, generalmente pediátrico. Este es el segmento lateral izquierdo que se implanta. Entonces se hace una anastomosis biliodigestiva en Iderux y después anastomosis términos terminales, arteriales y portales. Esta es la variante anatómica en piggyback, ¿sí? Es un pouch de la cava del donante, entonces queda el segmento distal de la cava queda hecho una sutura, entonces queda un saco desvitalizado de cava y se une una anastomosis lateral cabo-cava. Esto se lo muestro porque muchas veces se genera una imagen en la parte posterior entre, digamos, la cava y la unión de la anastomosis vascular, como si fuese una pequeña colección, que es una imagen considerada normal, que es ese saco que normalmente tiene ecos, que se comporta como si fuese una zona ecogénica similar a una imagen de trombosis. El posoperatorio del trasplante es un posoperatorio crítico. El paciente generalmente va a la terapia intensiva y digamos, las primeras horas son muy críticas y hasta que el órgano empieza a funcionar. En general, en los primeros 2 meses post-trasplante se da el 75% de las muertes. Y las tres principales causas son la disfunción primaria del órgano, fallas técnicas relacionadas al acto quirúrgico o complicaciones médicas. Y los dos factores que afectan el posoperatorio profundamente es el estado general del enfermo previo al trasplante. Recordemos que generalmente los pacientes en lista de espera son pacientes que están en mal estado general. Los pacientes con falla hepática muchas veces, digamos, tienen disfunciones multiorgánicas, a veces tienen fallo renal. Por eso es que es tan importante no llegar, digamos, a una espera en donde el paciente decaiga tanto clínicamente, porque eso también puede afectar su posoperatorio y la vitalidad del órgano trasplantado. Y bueno, complicaciones intraoperatorias pueden surgir que afecten el posoperatorio. Ya ahora sí, entrando al tema que digamos, nos importa a nosotros como especialistas en diagnóstico por imágenes y a los ecografistas en sí, es el estudio ecográfico del trasplante, cómo encararlo, que es lo que vamos a comenzar a hablar ahora. El estudio ecográfico basal post-trasplante hepático, el primer estudio
es para familiarizarse con el trasplante y estar alerta a la detección de cualquier variación en el tiempo de la imagen, en modo B o los parámetros Doppler. Este estudio, según la institución donde ustedes ejerzan, se puede pedir dentro del quirófano antes de que el paciente salga de la sala operatoria, como para chequear de que esté principalmente los vasos permeables, es lo que más importa en esta instancia, o puede pedirse en la terapia intensiva apenas el paciente llega y lo estabilizan y lo ponen hemodinámicamente estable. Esos son los dos tiempos en donde se suele pedir el primer estudio ecográfico post-trasplante. Y lo importante aquí siempre es una buena evaluación en modo B, siempre comenzar la evaluación en modo B, porque nos da información, evaluar el parénquima hepático, evaluar el parénquima esplénico, evaluar la presencia de colecciones. Generalmente en el posoperatorio inmediato es habitual encontrar cierta cantidad de líquido libre, perihepático o algún pequeño hematoma en la zona del hilio hepático. Esto es frecuente de ver, como puede no estar. Pero sí es importante saber si existía en ese primer estudio. Y después, obviamente, las anastomosis vasculares. Las anastomosis vasculares la vamos a evaluar en modo B y principalmente si aquí es el Doppler el que nos va a dar mucha información sobre el estado de esa anastomosis vascular. ¿Cuáles son los hallazgos normales? Vamos a hablar un poco de la circulación hepática normal. La arteria hepática es una arteria de órgano terminal, generalmente como en el riñón, como en el cerebro, son arterias con un pico sistólico pronunciado y un flujo diastólico continuo. Los tiempos de aceleración generalmente están por debajo de 0,08 y los índices de resistencia suelen oscilar entre 0,5 a 0,8. Este sería un patrón espectral normal de una arteria hepática con un pico sistólico pronunciado y un buen flujo diastólico. La vena porta, recordemos que es a pesar de que se llama vena, tiene un flujo hacia el hígado, es decir, es un flujo hepatópeto. Flujo en cajón es un flujo venoso y puede tener variaciones respiratorias, principalmente en pacientes pediátricos. Se puede ver con poca fasicidad, pero puede verse a veces con una fasicidad que incluso puede estar por debajo de la línea de base. Entonces, esa es un patrón de flujo con una fasicidad moderada de la vena porta, siempre por encima de la línea de base, flujo hepatópeto. Desde el punto de vista del color, tiene que tener la misma colorimetría que la arteria hepática, que también es un flujo hepatópeto. Las venas suprahepáticas tienen un flujo fásico relacionado al ciclo cardíaco, ¿sí? La transmisión de la actividad cardíaca a las venas suprahepáticas depende de los pacientes, algunos transmiten más, otros transmiten menos, también depende mucho de la función valvular tricuspidia y pueden también las venas suprahepáticas tener variaciones respiratorias. Recordar la imagen de PIVAC que se puede ocurrir en la evaluación de las venas suprahepáticas. Entonces, las venas suprahepáticas tienen flujo denominado hepatófugo. El flujo de las venas suprahepáticas es outflow, se va del hígado. Entonces, eso se representa por debajo de la línea de base y la fasicidad puede ser variable. Ya entrando en el tema de las complicaciones del trasplante hepático, podemos tener complicaciones tempranas, disfunción primaria del injerto. La disfunción primaria del injerto es una complicación que no es algo idiosincrásico, es decir, es un injerto que no se sabe por qué, por alguna razón no comienza su función, no arranca y generalmente se produce la falla del implante. El rechazo agudo es una complicación mediada por anticuerpos y por células. Esto se puede manejar médicamente con la terapia inmunosupresora. Después tenemos las complicaciones vasculares, que es donde nosotros con el ultrasonido tenemos que estar atentos para detectarlas precozmente. Y las complicaciones no vasculares, que son complicaciones de la vía biliar, problemas
con obstrucciones biliares que generen dilatación biliar y las complicaciones que conlleva este tipo de obstrucciones. Después las complicaciones tardías, el rechazo crónico no controlado puede ocurrir, recidiva de la enfermedad primaria y como en todo paciente trasplantado, pueden aparecer riesgo de neoplasias por la inmunosupresión. Generalmente el índice de retrasplante hepático, esto depende mucho de los centros y de muchas variables, pero suele oscilar entre un 10 a un 20%. Vamos a ver ahora las imágenes de pacientes, digamos, trasplantados y de la parte vascular y enfocarnos en qué debemos prestar atención nosotros como dopleristas para la evaluación vascular del injerto hepático. Dividimos al sector vascular del injerto en un sector preanastomótico, que es, consideramos a la aorta abdominal, al tronco celíaco, a la arteria esplénica y a la arteria hepática, ¿sí? Que son la conformación anatómica, cómo está en el receptor a dónde se realiza la anastomosis vascular. Entonces, este es el sector preanastomótico. El sector del ilio hepático es la zona de la anastomosis, es la zona de mayor riesgo desde el punto de vista de la complicación vascular, porque es la zona donde se realiza generalmente la sutura vascular y es ahí, por el manoseo, porque a veces hay una asimetría de calibre o por diferentes cuestiones de complicaciones quirúrgicas, donde se producen los diferentes tipos de complicaciones que enseguida les voy a mostrar. Y luego tenemos el sector intrahepático, las ramas intrahepáticas de las arterias y de la parte venosa. Este sector es importante también evaluarlo porque puede haber algunos trastornos segmentarios de circulación que pueden generar una complicación parcial en el injerto. Desde el punto de vista de las complicaciones vasculares de la arteria hepática, la trombosis por lejos es la más frecuente por lo que les mencionaba anteriormente, que es toda la sutura y el manoseo. La trombosis es una complicación también en pediatría temida por el calibre de los vasos, que generalmente es menor, entonces todo eso es mucho más propenso a la complicación trombótica. Las estenosis pueden ocurrir, puede quedar o una sutura muy comprimida o puede surgir una complicación o una fibrosis en la sutura que genera una estenosis que puede ser hemodinámicamente significativa y los pseudoaneurismas como tercer complicación mucho menos frecuente que las otras dos. Algunas palabras sobre la trombosis de la arteria hepática. Es más frecuente en las 2 primeras semanas post-trasplante. Como les dije, la complicación más frecuente desde el punto de vista vascular. El 60% de todas las complicaciones vasculares, mucho más frecuente en pacientes pediátricos, menos frecuente en los adultos. Y obviamente la detección temprana es clave, ya que el injerto corre riesgo de pérdida prematura cuando hay trombosis, cuando hay falta de flujo arterial. Si existen dudas por el ultrasonido, porque el examen puede ser dificultoso, recordemos que es un examen generalmente en el contexto de una terapia intensiva, el primer examen que se realiza al trasplantado hepático. Son exámenes dificultosos, son pacientes con drogas generalmente que tienen drogas de compensación vascular, vasoconstrictoras, entonces a veces hay una vasoconstricción extrema en el posoperatorio inmediático por todas las drogas inotrópicas que se le dan y se generan dudas de si hay una verdadera trombosis o hay un flujo tan filiforme por este tipo de drogas. Entonces, si hay dudas, siempre como criterio el doplerista tiene que transmitirlo al equipo quirúrgico y decir que el Doppler no es concluyente para que se siga con el algoritmo que sería la angiotomografía o, dependiendo de la institución, directamente pasar a arteriografía selectiva para evaluar la arteria hepática. Este es un artículo interesante de Nolt en donde describe
digamos, un hallazgo en el patrón principalmente espectral de la arteria hepática que habla de una trombosis inminente. Es decir, frente a un estudio en donde hay una onda inicial normal, como les había mostrado, con buen flujo diastólico, lo primero que desaparece es el flujo diastólico, es decir, la arteria aumenta su índice de resistencia, se transforma en una arteria de alta resistencia, con pérdida de la diástole, y posteriormente se aplana el pico sistólico. Eso sería la secuencia que predice una trombosis inminente y obviamente la desaparición del flujo arterial, que es ya la constatación del evento trombótico. Esto tiene descrito una sensibilidad del 97%. Les muestro un caso que tuvimos en la fundación. En modo B, una parte proximal normal, se pone el color, tenía la aorta abdominal, un buen flujo, relleno vascular, el tronco se lía con la arteria esplénica, pero había un cutoff en la arteria hepática. Entonces, rápidamente se informa, se hace la angiografía y eso tenía una correlación angiográfica, había una verdadera trombosis de la arteria hepática, con lo que conlleva esta complicación, que muchas veces se resuelve desde el punto de vista vascular, pero muchas veces hay que hacer digamos, el ingreso nuevamente del paciente a quirófano para hacer la trombectomía en forma quirúrgica. Con respecto a las estenosis de la arteria hepática, la frecuencia suele oscilar en un 11%, más frecuente en el lugar de la anastomosis, y como toda estenosis, desde el punto de vista del Doppler, tenemos la detección del aumento de velocidades, que son la aparición de un aliasing, ¿sí? Siempre que tengamos aliasing debemos corroborar que estemos trabajando con un adecuado PRF. Esto es muy técnico lo que les voy a decir, quizá aquellos que no están relacionados al Doppler es un poco difícil comprender esto, pero es trabajar con las velocidades vasculares adecuadas para el territorio que se está explorando. Entonces, si existe una velocidad si uno trabaja con velocidades bajas, corre el riesgo de que empiecen a aparecer en lo que se llama el fenómeno de pseudoaliasing, que es un artefacto Doppler. Cuando existe una verdadera estenosis, entonces existe aliasing. Uno hace la evaluación con Doppler espectral en la zona del aliasing y constata la velocidad. Suelen ser velocidades que están en el rango de los 200, 300 centímetros por segundo. Y generalmente cuando hay una estenosis hemodinámicamente significativa, lo que ocurre es un trastorno un signo indirecto distal, que es la aparición de un flujo amortiguado. El flujo amortiguado es un flujo que pierde el pico sistólico y se produce una caída del índice de la resistencia. Incluso la onda de ascenso del pico sistólico se puede aplanar conformando lo que se conoce con el nombre de flujo parvus tardus. Este es un flujo que podemos encontrar en las estenosis arteriales de los miembros inferiores, en las tibiales anteriores y posteriores, el flujo parvus tardus. Lo mismo ocurre en la zona intrahepática cuando hay una estenosis de la arteria. La última complicación arterial del trasplante hepático son los pseudoaneurismas. Los pseudoaneurismas son, por definición, dilataciones que se producen en las arterias secundarias a algún trauma. En este caso, por eso es frecuente la anastomosis vascular, que se produzca una dilatación y ocasionalmente son intrahepáticos. Los intrahepáticos generalmente son relacionados a alguna infección o algún procedimiento intervencionista, como ser la biopsia hepática, que es un procedimiento que se le suele realizar a los trasplantados para control del parénquima y de cómo va evolucionando la inmunosupresión. Siempre que aparezca una lesión quística que no estaba en un examen de ultrasonido previo, hay que estar muy atentos porque puede corresponder a un pseudoaneurisma. Les voy a mostrar un caso que tuvimos de una paciente que había tenido infección intrahepática, se había complicado la vía biliar y había tenido dilataciones biliares y había tenido punciones para descomprimir la vía biliar
y empezaron a aparecer algunas estructuras que en una primera instancia se pensó que eran biliomas, pero con el Doppler mostraban un relleno importante y eran pseudoaneurismas. Estos pseudoaneurismas generalmente se pueden tratar con una embolización selectiva. Bien, ahora vamos a entrar a las complicaciones de la vena porta. Tenemos principalmente, son mucho menos frecuentes las complicaciones de la vena porta que de la arteria hepática, ¿sí? Trombosis y estenosis. La trombosis, recordemos que es una trombosis venosa. Los hallazgos son similares a la trombosis venosa que puede ocurrir en el contexto de los miembros inferiores. Ese estrechamiento de la luz vascular, visualización de material ecogénico endoluminal, y cuando es muy aguda, atención, porque podemos tener un trombo anecogénico, es decir, un calibre portal que no dice nada, no visualizar nada en la luz, pero no hay señal Doppler cuando hacemos la evaluación mediante el Doppler color. La estenosis, utilizamos los mismos criterios, aliasing y aumento de velocidad en la vena porta. Les muestro algunos casos. Este era un paciente trasplantado de hígado y de intestino, que venía evolucionando bien y de repente alteración del hepatograma y control mediante ultrasonido, y detectamos una vena porta con material ecogénico que la trombosaba casi en forma completa, una porta expandida con material ecogénico endoluminal. Y uno cuando pone el color a veces observa esto, un flujo fragmentado, que también es un hallazgo característico en las trombosis venosas. Es decir, no hay una oclusión total, sino que hay un flujo y parte pasa por otro lado y se produce fragmentación del flujo. Este es otro caso en donde, fíjense, lo que había ocurrido aquí, había quedado la sutura un poco más comprimida en la porta, y se notaba una zona endoluminal que era la sutura, y cuando poníamos el Doppler había una zona franca de aliasing en esa zona, en la zona de anastomosis. Había quedado reducido de calibre y ahí había una estenosis portal. Muchas veces las estenosis portales no suelen complicar demasiado al paciente y se las expecta generalmente. Son difíciles de tratar, ya que no se suele, digamos, hacer ningún procedimiento, digamos, como para solucionarla, excepto que haya algún compromiso que se interprete que sea por el compromiso de la función del órgano secundario a la estenosis de la porta. Esta imagen es la imagen característica de cómo se ve en un paciente pediátrico. Así se ve la anastomosis portal en el paciente pediátrico, diferente a lo que se ve en el adulto, que es la imagen del hígado completo. Este es el segmento lateral, como les mostraba el esquema de cómo queda el segmento lateral en el paciente pediátrico, y así queda la vena porta. Generalmente acá se produce un kink en el paciente pediátrico, que se produce aumento de velocidades a ese nivel. Entonces, aún es más dificultoso en los pediátricos establecer las estenosis portales. Y por último, dentro de las complicaciones vasculares del outflow del hígado, que son las de la cava y las venas suprahepáticas, son las menos frecuentes. También trombosis y estenosis, muchos más frecuentes en pediatría. Se puede establecer el Budd-Chiari, que es la trombosis completa de todo el outflow hepático, y lo que determina, digamos, el hallazgo característico en ultrasonido es la pérdida de la curva fásica de las venas suprahepáticas. Les muestro un caso. Este era un caso de estenosis de la salida de la anastomosis de la cabo-cava. Había aumento de velocidades y un flujo, digamos, intrahepático aplanado, con pérdida de la fasicidad. Esto es el hallazgo característico de lo que ocurre en la estenosis de la anastomosis de las suprahepáticas. Bien, hasta ahí vimos el trasplante hepático, y ahora vamos a comenzar con el trasplante renal. Eh,
Algunas cosas del trasplante renal son muy similares al trasplante hepático y otras cosas tiene el trasplante renal que son características del trasplante renal. El trasplante renal, como les mencioné, es uno de los trasplantes que más frecuentemente se realiza en Argentina y probablemente en el mundo. Es una de las opciones del tratamiento de la insuficiencia renal crónica terminal. Dentro de las otras dos opciones están la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Eh, Obviamente que dentro de estas opciones el trasplante renal es la que mejor calidad de vida le da al paciente. Generalmente los pacientes en hemodiálisis suelen tener una muy mala calidad de vida, muy limitada a sus sesiones de diálisis, suelen quedar con trastornos hidroelectrolíticos. Por eso es que el trasplante renal es un antes y un después en la vida de los pacientes de trasplantados renales. Es uno de los trasplantes que más baja morbimortalidad tiene. Los pacientes suelen andar muy bien. Y tenemos la misma modalidad que en el donante hepático, tanto la modalidad cadavérica como la de donante vivo relacionado con las advertencias previamente que les había dicho. Generalmente el trasplante renal de trasplante vivo relacionado suele tener una mucho mejor supervivencia a largo plazo que la del donante cadavérico. La técnica quirúrgica, tenemos que el riñón trasplantado va en forma heterotópica. El riñón trasplantado va en la fosa ilíaca, es decir, va en un lugar diferente a donde están los riñones del receptor anatómicamente. Generalmente no se hace la extirpación de los riñones nativos. Los riñones nativos suelen estar disminuidos de tamaño, son pacientes con insuficiencia renal, suelen ser riñones pequeños. Excepcionalmente, en algunos casos de poliquistosis renal, a veces los riñones toman un tamaño tan grande que muchas veces requiere la exéresis de uno de los riñones para poder implantar el riñón trasplantado. Entonces, en ese caso sí se hace la nefrectomía del riñón. Llevan dos anastomosis vasculares. Generalmente la anastomosis vascular arterial y venosa va al pedículo ilíaco. Es una transición entre la ilíaca primitiva y la ilíaca externa, como ustedes ven en el esquema aquí, y una anastomosis del sistema colector, que generalmente es la anastomosis del uréter a la vejiga, una neoanastomosis. El trasplante renal puede tener una variante que es el bloque renopancreático. Eso es una opción en aquellos pacientes generalmente con diabetes, ya sea diabetes insulino dependiente tipo 1 o también en algunos pacientes también de diabéticos tipo 2. Cuando es así, generalmente se trasplanta el páncreas en la fosa ilíaca derecha y el riñón trasplantado va en la fosa ilíaca izquierda. Esto por convención. Y el páncreas se hace una anastomosis que puede ser al tubo digestivo o también se puede hacer en algunos casos la excreción exócrina del páncreas a la vejiga. Eh, Como ustedes saben, el riñón trasplantado es un riñón, digamos, que en algún momento fue un riñón nativo, pero por la posición que se trasplanta en la fosa ilíaca, por ultrasonido se suelen resaltar algunos detalles anatómicos que obviamente en el ultrasonido del riñón nativo no se suelen ver por la profundidad en donde están los riñones. Entonces hay que estar habituado a ver el riñón trasplantado, que como ustedes ven acá queda lo que se denomina a flor de piel. La localización del injerto renal va por vía extraperitoneal. ¿Sí? Se deja a nivel extraperitoneal porque llegado el caso de cualquier complicación, principalmente infectológica, que esté a nivel extraperitoneal hace que esa complicación sea mucho menos severa que si el órgano estuviese a nivel intraperitoneal, que podría llegar a ser una complicación bastante más severa. Entonces, lo que debemos prestar atención es a estos detalles anatómicos y a no alarmarnos en la aparición de ciertas cosas en el riñón trasplantado que son hallazgos que por la distancia que tenemos de exploración son normales. Vamos a tener que entonces que evaluar en el riñón trasplantado la forma, el tamaño, la ecogenicidad y el sistema colector. Como ustedes ven, las pirámides renales suelen notarse mucho más en el riñón trasplantado
Y otra cosa que puede haber en el posoperatorio inmediato del riñón trasplantado es una leve uroectasia, que es por el edema que existe en la anastomosis del uréter. Muchas veces genera una obstrucción parcial y se genera una leve ectasia. Esto es un hallazgo que hay que expectar y puede ser normal en el posoperatorio inmediato. Nuevamente, el Doppler en el contexto de las primeras 24 horas posoperatorio, el primer Doppler que se le hace al injerto renal. Debemos visualizar el pedículo principal arteriovenoso, debemos ver la perfusión global del injerto, algo muy importante. Utilizamos la herramienta del Doppler potenciado, aprovechando un poco la proximidad del injerto renal a la piel, y los parámetros espectrales que utilizamos en el examen Doppler de renal de riñones nativos, las velocidades, pico sistólico, diástole, el índice de resistencia y el tiempo de aceleración. Estas son imágenes que obtenemos de los riñones en las fosas ilíacas. Para ver el pedículo vascular, una de las cosas que yo suelo recomendar es primero detectar el pedículo ilíaco. Las ilíacas son estructuras generalmente simples de ver. La ilíaca se puede seguir desde la aorta abdominal, la primitiva, o se puede reconstruir desde la arcada inguinal, desde la femoral, y entonces se va siguiendo la ilíaca hasta que uno encuentra la anastomosis arterial y venosa del injerto renal. Se hace la evaluación en color, se hace la evaluación espectral. La arteria renal es una arteria también, como en el hígado, una arteria de órgano terminal con pico sistólico abrupto y buen flujo diastólico. Cuando ustedes no ven este tipo de patrón y ven este patrón, probablemente no estén en la arteria renal, sino que estén en la arteria ilíaca. Recordemos que la arteria ilíaca ya a este nivel tiene un patrón espectral similar a lo que sería una femoral, ¿sí? Un flujo de extremidad inferior, un flujo trifásico. El Doppler potenciado es importante porque muchas veces, como les voy a mencionar, ocurren algunas complicaciones vasculares sectoriales en el riñón, polares. Entonces, este tipo de imágenes hoy con los equipos de ultrasonido que trabajamos son posibles. Fíjense la calidad y el relleno vascular que obtenemos con el Doppler potenciado en el injerto renal y la rica vascularización que tiene el riñón, que esto no lo podemos obtener en la imagen de un riñón nativo, sí lo podemos tener en el riñón trasplantado. Arteria hepática espectro normal, buen flujo diastólico, nos quedamos tranquilos, buen relleno de todo el riñón, son hallazgos normales en el injerto renal. ¿Qué dificultades técnicas podemos tener en la evaluación de los injertos? Bueno, puede haber kinks arteriales que nos hacen dificultosa el seguimiento en un plano del pedículo arterial y venoso. La obesidad puede ser muchas veces una complicación, a pesar de que el riñón queda superficial. Hay pacientes obesos en donde hay riñones tan difíciles de explorar, trasplantados como los riñones nativos. Múltiples anastomosis arteriales, por eso siempre es importante hablar con el cirujano que realiza el implante, debido a que informa normalmente en el protocolo cuántas anastomosis arteriales hizo. Y esto va a depender de las arterias que venga el riñón del donante. Si el riñón tiene 3 arterias renales, porque son variantes anatómicas que pueden ocurrir, hay que hacer 3 anastomosis arteriales. Las anastomosis arteriales a veces de polares son muy difíciles de ver por Doppler y muchas veces no se ven, pero por lo menos hay que intentar mirarlas. Y otra complicación que podemos tener en el injerto renal es dolor a la exploración. Si el paciente está en la terapia bajo sedación, en el posoperatorio inmediato, puede eso evitar el dolor, pero ya cuando el efecto anestésico pasa y el paciente despierta, muchas veces tiene dolor a la exploración, entonces uno no puede hacer compresiones o que son técnicamente a veces que las necesitamos hacer para evaluar la parte vascular. ¿Cuándo les van a solicitar a ustedes un estudio de trasplante renal más allá de lo que es el primer estudio de posoperatorio? Cuando en la evolución clínica del paciente aparezca un dolor o una masa palpable en el riñón trasplantado,
cuando la alteración de la función renal, cuando haya una alteración de la función renal, el paciente tenía la presión arterial controlada y de repente comienza con una hipertensión severa o progresiva, habla de que puede haber una complicación arterial. Obviamente comienza con hematuria o también la podemos utilizar como guía de procedimientos percutáneos, que es la biopsia renal, que se utiliza también como se utilizaba en el hígado, en el riñón. Se puede utilizar para drenaje de la vía urinaria cuando hay una obstrucción urinaria aguda, se hace nefrostomía guiada por ultrasonido o con drenaje de colecciones perirrenales. Las complicaciones del trasplante renal. Esto es a modo académico, pero no es, digamos, como para organizar, pero no es tan estricto. La podemos dividir en tempranas, son las primeras horas hasta el mes post-trasplante, en tardías, más allá del primer mes del trasplante, y las complicaciones a largo plazo, que son un poco las similares a las que les mencioné en el hígado. Dentro de las complicaciones tempranas, las tres entidades que atentan contra, digamos, el injerto renal son la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular agudo también es un fenómeno que no se conoce bien cuál es su mecanismo de desencadenamiento. Se cree que está en relación con el tiempo de isquemia que ha sufrido ese riñón o con la mala preservación del órgano, pero es un riñón que se implanta y no funciona. No funciona por ninguna causa, digamos, vascular, ni ninguna complicación aparente quirúrgica, ni nada, entonces se produce la necrosis tubular aguda. Después el rechazo agudo, lo mismo que en el hígado, es un fenómeno humoral y celular. Esto se puede manejar en el trasplante renal con la inmunosupresión y la complicación más temida, la trombosis arterial del injerto. Dentro de las complicaciones que ocurren dentro de tempranas, pero un poco más tardías, puede haber fístulas urinarias, entonces ahí puede haber una colección, puede haber una trombosis venosa, otra complicación vascular que podemos detectar por ultrasonido y Doppler, colecciones, obstrucciones urinarias y una entidad que, si bien la droga inmunosupresora es un aliado fundamental del paciente trasplantado, muchas veces cuando se va del rango de inmunosupresión y se pasa, hay toxicidad por la misma droga. Entonces genera un problema también en el injerto. Y las complicaciones infecciosas. Esto es un poco para explicar cómo fue la historia del índice de resistencia y de la bibliografía del índice de resistencia para el injerto renal. En la década del 80, año 87, se empezó a hablar de que el aumento del índice de resistencia era una traducción de que había un rechazo agudo. Y que cuanto más alto esté el índice de resistencia, era un signo más patognomónico de que había un rechazo agudo. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fue viendo en realidad con otro tipo de publicaciones que el aumento del índice de resistencia en el en el control del injerto se podía deber a múltiples causas y que no era un signo de rechazo agudo, sino que podía ser cualquier entidad que acechara al injerto. Necrosis tubular, toxicidad por inmunosupresores, la obstrucción ureteral también la podía dar, complicaciones infecciosas o incluso la compresión extrínseca. Entonces, se dejó de utilizar un poco el índice de resistencia para determinar qué entidad podía afectar al riñón y se lo empezó a utilizar, sí, como un parámetro para establecer que podía el aumento del índice de resistencia traducir una complicación inminente del injerto renal. Entonces, un riñón que venía con un índice de resistencia normal, que empezaba a aumentar progresivamente dentro de un contexto clínico y de una alteración de la función renal, daba un signo de alarma de que algo estaba pasando con ese riñón. Y otra cosa importante también desde el punto de vista del control del índice de resistencia por ultrasonido es que el índice de resistencia sí es un parámetro importante para establecer cómo es la evolución, en el caso de que haya rechazo, de la terapia inmunosupresora. Cuando se da terapia inmunosupresora y el injerto y se baja el rechazo,
el índice de resistencia suele mostrar mejoría y eso suele ser una traducción de que el paciente está respondiendo a la terapia inmunosupresora. De las dos entidades que afectan al riñón en forma temprana, la necrosis tubular aguda versus el rechazo agudo, desde el punto de vista del ultrasonido, la evaluación morfológica en modo B, nada nos puede diferenciar. Tenemos mismos hallazgos. Generalmente es un riñón edematoso, con poca diferenciación córtico-medular, es un riñón inflamado, lo que yo llamo un riñón inflamado. Entonces es lo mismo, no hay diferenciación entre una entidad y otra. Desde el punto de vista del Doppler, tampoco, no podemos determinar mediante Doppler si se trata de una necrosis tubular aguda versus un rechazo agudo. Lo único que podemos decir por Doppler que afecte al injerto renal es que haya una alteración del pedículo vascular. Por eso es que el Doppler simplemente sirve para detectar complicaciones vasculares. Y esto sí, como les había mencionado, el índice de resistencia en la evolución en el tiempo, en el tratamiento inmunosupresor, en el rechazo agudo, sí es un parámetro que utilizamos para ver mejoría. La única solución para diferenciar una necrosis tubular aguda versus un rechazo agudo es la realización de una biopsia renal. Imágenes de un rechazo agudo, como les mencioné, es un riñón que tiene el aspecto edematoso, ya se aumenta la ecogenicidad cortical, se empieza a producir poca diferenciación córtico-medular. Ya en el examen vascular, tanto la arteria renal principal como los flujos intrarrenales suelen tener un índice de resistencia francamente aumentado. Y bueno, el flujo venoso no sufre alteraciones generalmente en el rechazo. Rechazo agudo, el índice de resistencia empieza a aumentar, continúa en aumento, se instala la terapia inmunosupresora y en el tiempo el índice de resistencia se recupera esa diástole, signo de que el paciente responde bien a la terapia y un buen parámetro para establecerlo. Hablamos ahora de las complicaciones vasculares que afectan al injerto renal. La trombosis arterial, como les dije, es la complicación más temida. Por suerte es poco frecuente. Suele tener una evolución muy aguda y las causas son variables. Las causas pueden ser porque el paciente esté haciendo además un rechazo, puede ser porque fue un acto quirúrgico complicado, puede deberse por estados de hipercoagulación o la embolia, muy infrecuente. Hay que tener en cuenta, como les mencioné, cuando hay más de una arteria y hay vasos polares, a veces no es una complicación de todo el riñón, sino que es una complicación de algún segmento renal. Entonces se produce lo que se conoce como infarto renal segmentario. El modo B no puede muchas veces tener hallazgos relevantes porque es difícil detectar algo segmentario y lo que sí es importante es la falta de señal Doppler color en alguna región del parénquima, que suelen ser los polos. Por eso es que el Doppler potenciado, como les mostré las imágenes, es un aliado importante en el injerto renal y hay que tener en cuenta de recorrer todo el injerto para ver cómo está esa vascularización. Este era un caso de un infarto segmentario en donde mitad del riñón había perdido su vascularización por trombosis del vaso. La trombosis venosa es un poco más frecuente que la arterial, dada también la cercanía de la vena renal y de la vena ilíaca, podemos utilizar la misma compresión por ultrasonido. Se puede muchas veces, algunos pacientes delgados que permiten hacer una compresión para ver si hay falta de compresibilidad venosa, que es el signo, digamos, que mayor sensibilidad tiene para el diagnóstico de trombosis. Obviamente la ausencia de flujo venoso confirma esto. Y en la trombosis venosa, de alguna manera, la rémora venosa genera en alguna instancia complicación del flujo arterial. Por eso es que puede aumentar el índice de resistencia y hasta está descrito un flujo diastólico reverso. En algunos casos, si bien eso no es un hallazgo específico, la presencia de un flujo arterial diastólico reverso es sugestivo de trombosis venosa. Por eso siempre, cuando aparezca esto en el hallazgo espectral, hay que evaluar la vena en forma minuciosa.
Le voy a mostrar un caso de trombosis venosa de la vena renal principal, un riñón que ya había perdido su anatomía normal, un riñón con pérdida de la relación córtico-medular, poca diferenciación. Cuando se pone el examen color, ya fíjense, una vascularización pobre, solamente una vascularización iliar, y al examen espectral una presencia de alta resistencia vascular arterial con un flujo diastólico reverso. Entonces era un caso de trombosis venosa. Las colecciones que pueden surgir en el contexto de un injerto renal pueden ser hematomas, generalmente son pequeños, sin trascendencia, pero bueno, hay que informarlos, hay que constatarlos. Pueden ser urinomas, como les dije, por dehiscencia de la anastomosis ureterovesical. Los urinomas generalmente no están tan relacionados al injerto, sino que están más relacionados a la parte distal, a la vejiga. Y los linfoceles es la otra colección. Generalmente se produce colección linfática y eso puede dar colecciones linfoceles. Como regla general para las colecciones perinjerto se hace una volumetría la primera vez que se detectan para ver si eso aumenta, baja en el tiempo, y la menor intervención posible. Recordemos que la colocación de una aguja en un paciente trasplantado siempre es un riesgo inminente de infección y lo queremos disminuir a la mínima probabilidad. Por lo tanto, siempre hay que tratar de no invadir eso en el caso de que no sea necesario. Dentro de las complicaciones tardías, y ya vamos terminando, ocurren 30 días post-trasplante. Voy a hablar principalmente de la estenosis arterial y la fístula arteriovenosa. El rechazo agudo y crónico está como complicación siempre en todo el trasplante y la toxicidad por inmunosupresoras. Algunas palabras sobre estenosis arterial. La incidencia está entre 7,5 a 12% de la aparición de la misma y, como les mencioné, siempre en la anastomosis, el lugar de mayor vulnerabilidad de los injertos. Pueden manifestarse como hipertensión arterial o pueden manifestarse como disfunción del injerto renal. Y acá, bueno, es una discusión sobre qué parámetros de estenosis para determinar una estenosis hemodinámicamente significativa vamos a utilizar. Nosotros utilizamos digamos, levantamos un poco el valor de velocidad para determinar la estenosis hemodinámicamente significativa, que la consideramos del 60%, y el valor que utilizamos es entre 220 a 240 de velocidad pico sistólica. Lo elevamos porque siempre, como les mencioné, hay un aumento de velocidades normales en la anastomosis. Esto ocurre en el injerto y va disminuyendo en el tiempo cuando eso baja la inflamación y todo, pero siempre queda con un poco más de velocidad. Por eso que utilizamos un techo un poco más alto de velocidad pico sistólica. Les voy a mostrar un caso: injerto renal, aliasing significativo en la zona de anastomosis vascular, velocidades por encima de los 240, 292. Fíjense que hasta a veces se va del rango, y hay que usar un Doppler pulsado si es que si el traductor lo permite, para captar esa velocidad extrema de la estenosis. Un patrón espectral en la arteria ilíaca normal, trifásico, y un flujo intrarrenal francamente alterado, flujo parvus tardus, ¿sí? Con aplanamiento de la onda del pico sistólico, del tiempo de aceleración, y una pérdida de la diástole. Entonces, estenosis hemodinámicamente significativa. Generalmente se actúa porque el injerto suele ser disfuncionante, y el tratamiento es lo mismo que en la estenosis de la arteria renal nativa. Se produce la colocación de un stent en la zona de estenosis. Es un procedimiento relativamente simple de hacer y vemos en el control post colocación la recuperación de las velocidades de la arteria renal y un mejoramiento significativo del flujo intrarrenal. Unas palabras de fístula arteriovenosa. En general, la fístula arteriovenosa en el contexto de un injerto renal suele ocurrir post biopsia renal. Los pacientes generalmente
más si andan mal, si hacen episodios de rechazo, son pacientes que se someten a múltiples biopsias renales y si bien la biopsia renal se trata de hacer siempre en la zona cortical, que es donde hay glomérulos y es donde se estudia anatomopatológicamente qué es lo que está ocurriendo, a veces la aguja entra un poco más profundo y se produce la toma de muestra en la zona córtico-medular y es ahí donde puede existir la complicación de la fístula. El Doppler es nuestro aliado principal acá. El modo B no suele tener hallazgos en la fístula. Suele ser un aliasing incolor. Nosotros aumentamos las velocidades de exploración, utilizamos PRFs altos y aún así tenemos aliasing color. Eso es por la gran velocidad que tiene la fístula. Es un flujo turbulento. Suelen caer los índices de resistencia y cuando evaluamos la vena tiene un flujo arterializado, ¿sí? En vez de ser un flujo con poca fasicidad o con fasicidad respiratoria, ya adquiere un patrón más arterializado, sugestivo de fístula arteriovenosa. El hallazgo característico entonces es esto, ¿sí? La imagen de la fístula, es decir, una hipercromía en el color. Los pacientes, generalmente, si la fístula es chica, no se hace nada, pero a veces compromete la función renal, entonces se les hace la arteriografía, se constata la fístula, ¿sí? Y se hace la embolización de la misma, cerrándola y eh, terminando con este tipo de complicación. Control post-embolización, desaparece esa imagen por completo. Por último, el rechazo crónico. No hay muchas palabras para decir sobre el ultrasonido en el rechazo crónico. En realidad, el rechazo crónico es un deterioro gradual de la función del injerto. Este puede ser por múltiples causas. Suele ser una complicación, digamos, más tardía, es una complicación más a largo plazo. Pacientes que hacen episodios de rechazo agudos varios, pacientes que no toman la medicación o no la respetan, o simplemente la recurrencia de la misma enfermedad hacen que se produzca el rechazo crónico. Los signos ecográficos tienen escaso valor pronóstico. Son riñones que adquieren la característica de los riñones terminales, digamos, nativos. Riñones con bordes irregulares, hiperecogénicos, pérdida de la relación córtico-medular, riñones hipovascularizados al examen color. Fíjense el Doppler potenciado que era el riñón normal como lo adquiere en el rechazo crónico, flujos de alta resistencia. En fin, son pacientes que generalmente van al retrasplante. Y por último, las complicaciones a largo plazo son complicaciones que ocurren años post-trasplantes, infecciones, recurrencia a la patología de base, neoplasias. Y hay una complicación que siempre me gusta mencionar, que está poco documentada en la bibliografía, pero que hemos visto algunos casos, que es aquel paciente trasplantado renal que viene con una asimetría de los miembros, del miembro inferior donde está el injerto. Entonces lo primero que se sospecha es una trombosis venosa del miembro inferior, eh, pero acá pueden ocurrir múltiples cosas. Puede tener una trombosis, puede tener una trombosis del territorio femoral, puede tener una trombosis del territorio ilíaco, puede haber una estenosis ilíaca de la zona de la anastomosis, por lo tanto hay una congestión distal del miembro. O incluso puede haber fístulas arteriovenosas que generan tanto débito que hacen el desarrollo de hipertensión venosa secundaria con hipervolemia y eso hace que sin existir trombosis exista una asimetría del miembro. Estas son todas complicaciones que pueden detectarse por ultrasonido, por eso es muy importante estar atentos a que no solo puede ser una TBP, sino que puede ser otro tipo de entidades que las podemos detectar por ultrasonido. Como conclusiones finales de esta disertación, les quiero, digamos, algunas cosas para llevar a casa. El ultrasonido y el Doppler es de mucha utilidad y es la primera elección diagnóstica en la evaluación y seguimiento del trasplante hepático y renal. Somos los primeros que tomamos contacto imagenológico con el implante. Antes de realizar el ultrasonido, nosotros como imagenólogos tenemos la responsabilidad
de interiorizarnos en la técnica quirúrgica, hablar con el cirujano, leer el protocolo quirúrgico, porque en eso está gran parte de nuestro éxito diagnóstico en las complicaciones vasculares. Hay que saber cómo se unieron los vasos, qué cantidad de vasos había, qué variantes anatómicas existían, y eso es único en cada trasplante. Siempre debemos realizar un examen en modo B para evaluar la morfología y un examen Doppler para descartar complicaciones vasculares. Esto siempre se los digo a aquellos médicos en formación en ultrasonido y Doppler, que lo primero que suelen hacer cuando dicen la palabra Doppler o hay un pedido Doppler es poner el traductor y prender el Doppler color. Y yo les digo que el modo B tiene mucha más información diagnóstica para después detectar una complicación vascular que el Doppler mismo muchas veces. Entonces, nunca hay que dejar de hacer el examen por modo B. El ultrasonido es útil en la guía de procedimientos intervencionistas, se pueden hacer biopsias renales, se pueden hacer nefrostomías percutáneas. Nosotros en Fundación Favaloro hacemos nefrostomías percutáneas bedside, es decir, con catéteres multipropósito. Hacemos la intervención en la habitación del paciente y descomprimimos el riñón por guía ultrasonográfica. Y hacemos colocación también de multipropósitos en colecciones, guiada por ultrasonido. Y recordemos siempre, ustedes como imagenólogos se van a parar frente a una complicación de un injerto renal y recuerden que el especialista no les puede poner presión para que ustedes determinen qué tipo de complicación está surgiendo, que no sea vascular, obviamente, porque el ultrasonido no permite distinguir entre la necrosis tubular, el rechazo o la toxicidad por inmunosupresión. Eso siempre lo determina el injerto renal. Hablamos de la historia, hablamos de cómo evolucionó el trasplante y las últimas palabras de qué será el futuro, porque la ciencia avanza y obviamente el futuro es muy promisorio. Y sin lugar a dudas, el futuro de la trasplantología está hoy en día enfocado en la utilización de células, tejidos y órganos artificiales. Ya hay algunas líneas de investigación con el desarrollo de órganos artificiales en modo con impresiones tridimensionales. Y entonces, sin lugar a dudas, si esto se llega a lograr, va a generar un gran beneficio porque va a ser la solución para el gran embudo que existe con la disponibilidad de órganos que tenemos hoy en día. Y esta como conclusión final, donar órganos es un acto de amor y permite frente a una situación dolorosa como es la pérdida de un ser querido, dar esperanzas de vida a un gran número de pacientes que se encuentran en lista de espera. Por lo tanto, es una responsabilidad que tiene toda institución que se dedica al trasplante, determinar la mayor cantidad de donantes potenciales que puedan existir en ella, así se dispara digamos, la cadena de vida que es la aparición de toda la fase del ciclo del trasplante. Y cada vez que se realiza un trasplante se activa un minucioso operativo médico que involucra a decenas de profesionales de la salud, al donante y a sus familiares, a los pacientes que están en lista de espera y a diversos centros hospitalarios donde se llevará a cabo el trasplante. Yo como especialista en trasplante, muchas veces uno ve la parte médica, pero después uno habla con los trasplantados y ve cómo el trasplantado se acuerda de ese día como si fuese un nuevo nacimiento. Entonces es emocionante escucharlos, cómo cambia su calidad de vida y bueno, eso es lo que nos impulsa a estar en todos los operativos de trasplante, que son operativos desde el punto de vista médico muy demandantes, no tienen horarios, ocurren en cualquier momento del día, en cualquier momento del año, y hay que salir a operativo y hay que estar haciendo los estudios y haciendo las cirugías. Así que bueno, espero que esto les haya gustado, les haya dado un panorama de lo que es la parte técnica del control por ultrasonido y de la trasplantología en general. Y ahora viene la parte más linda, que son sus preguntas, sus comentarios y escuchar también a todos ustedes. Muchas gracias por su atención